Carlos Pliego. Estamos en una nueva edición de Es Tiempo de Trabajo Social, dándoles los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches en la latitud del mundo mundial en la cual tú te encuentres. Les damos la bienvenida. Ya estamos en principios del mes de octubre y en el cono sur del continente americano ya nos encontramos en esta estación climatológica llamada el otoño. Ya comienza la entrada a esta época fría del año, pero una época muy entretenida. Bienvenidas a todos y a todas ustedes a Es Tiempo de Trabajo Social. Les recordamos que sigan nuestras redes sociales. Si quieres contactarte conmigo, lo puedes hacer en Facebook a través de @carlospliegots y también a través de nuestro grupo matriz, el grupo Trabajadoras Sociales en Facebook, y también nuestras emisiones de Es Tiempo de Trabajo Social las puedes encontrar a través de nuestro canal Trabajadoras Sociales TV en YouTube. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de esta parte de reflexión y vamos a ver esta parte muy importante de lo que es el decálogo global de los principios éticos del trabajo social y sobre todo contextualizarlo con algunas situaciones que en ocasiones podemos encontrar y que nos podemos ver inmersos los profesionales y las profesionales del trabajo social. Este decálogo global de los principios éticos del trabajo social es un instrumento, una normativa elaborada por esta parte de la Federación Internacional de Trabajo Social. Específicamente se puso al público a través de agosto del 2018. A partir de esta fecha, esta declaración sirve mucho a través de sus principios por los cuales nosotros podemos relacionarlos con nuestro quehacer profesional. Y aquí es muy importante que en muchos puntos que puede generar controversia, y ya lo hemos hablado en emisiones anteriores de este blog de Es Tiempo de Trabajo Social, bueno, pues ¿qué podemos hacer y cuáles son las recomendaciones de nuestro accionar profesional? Sobre todo porque en muchas ocasiones es muy importante diferenciar entre las creencias personales y cuando nos encontramos en el ejercicio del trabajo social. Ya hemos hablado de esta parte de ser mediadores, pero es muy importante que visualicemos estos principios éticos de esta Declaración Global del Trabajo Social, de sus principios éticos. Y bueno, a partir de esta situación, en esta ocasión vamos a revisar 3 puntos muy importantes y los 3 primeros principios, y bueno, ya tendremos subsecuentemente otra emisión con los demás principios de esta Declaración Global, que realmente es un documento muy interesante y sobre todo analizarlo con problemáticas que podemos encontrar en la vida cotidiana y que podemos encontrar también a través de las redes sociales e incluso del mismo trabajo social. El primero de estos principios es muy importante, ya que el profesional del trabajo social es tener reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, tomando en cuenta que todos los seres humanos y por los cuales trabajamos, ya que tenemos contemplado como la totalidad de los seres humanos como una posibilidad de posible atención, bueno, pues siempre el profesional del trabajo social debe de salvaguardar los principios para que el ser humano pueda ser un agente de bienestar y pueda tener bienestar en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Desde bienestar económico hasta esta parte de desarrollo profesional, o también incluso puede ser en la parte psicológica. Recordemos que nos enseñaron en la universidad a muchas y a muchos de nosotros que los seres humanos somos esta parte de seres biopsicosociales, y realmente a partir de este primer principio se tiene que salvaguardar como profesionales del trabajo social esta parte de la identidad y esta parte del ser humano como un ser único y garante de derechos. También el segundo principio de esta declaración es la promoción de los derechos humanos,
y sobre todo que el profesional del trabajo social siempre debe de estar al pendiente de que los derechos humanos de cualquier persona para la cual intervengamos y en cualquiera de las áreas de intervención en las cuales nosotros estemos posicionados siempre se deben de guardar y resguardar los derechos humanos de los usuarios, de los clientes, de las personas para las cuales nosotros trabajamos. Este principio es muy importante y en el caso del primer principio también una modalidad o una curiosidad muy importante es abolir esas creencias que pueden generar deterioro o que pueden afectar a los seres humanos. Es muy importante que en esta parte del siglo XXI todavía existan algunas actitudes por parte de muchos sectores que pueden vulnerar a algún sector en específico de la sociedad, y ante esa situación trabajo social siempre debe de ser un eje garante de los derechos humanos y salvaguardar los principios de los seres humanos. Un tercer punto en esta parte del decálogo que estamos viendo de los principios globales y éticos del trabajo social es esta parte de la promoción de la justicia social. Nosotros tenemos esta responsabilidad de siempre tener que salvaguardar la promoción de la justicia social. Recordemos que una de nuestras funciones básicas dentro del profesional del trabajo social es esta parte de la promoción social. Es una función muy indispensable y a través de esta promoción social nosotros debemos difundir al resto de la población siempre estos principios de ética y de igualdad. ¿Para qué? Para no menospreciar a ningún sector de la sociedad y sobre todo lo más importante, que ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, esta parte de emitir juicios de valores personales. Vamos a citar un ejemplo y dentro de estos tres principios, un ejemplo que posiblemente pueda ser un poco delicado para muchas y muchos de nosotros y vamos a verlo desde la parte objetiva del trabajo social, desprendiéndonos de esta parte de los principios éticos y las creencias personales de cada uno de estos. Recordemos que en este espacio, pues lógicamente tenemos el chip de profesionales del trabajo social y hay que dejar un poco a un lado las creencias personales. A través de las redes sociales, en ocasiones hemos visto estos debates que se generan incluso en mismos grupos de trabajo social, en circunstancias, por ejemplo, como puede ser esta parte del aborto, ¿no? Es muy importante que en estas situaciones y en estos temas que son muy delicados hay que tomarlo en cuenta, que si lo estamos viendo desde la óptica del trabajo social no podemos emitir nuestros juicios de valores personales o nuestras creencias religiosas en aras de que nosotros como profesionales del trabajo social garanticemos un buen servicio a los usuarios o a los clientes. A partir de esta ocasión y de esta necesidad y de esta temática, que de este ejemplo que estamos poniendo en este video de tiempo de trabajo social, el profesional del trabajo social siempre debe de salvaguardar tanto los derechos humanos, las garantías y promover esta parte de la justicia social en torno a temáticas muy delicadas como lo puede ser esta, y como todo, desmarcar, que es muy importante, aunque lo recalque muchas veces, esta parte de los principios éticos personales que tengamos cada uno de nosotros. Es muy importante en torno a esta temática del aborto que en algunos países todavía no se ha legalizado. Existen muchas luchas en el presente para que la interrupción sea legal en cuestión a la interrupción del embarazo, en cuestión a muchas circunstancias, y que cada mujer que tome la decisión de poder ejercer este procedimiento médico lo pueda elegir con base a algunos lineamientos y a partir de sus convicciones personales. Vamos a ver que existen algunos países como en México, por ejemplo, que este procedimiento médico ya es una cuestión legal, no en la totalidad de México como país. México tiene 32 estados y dos de estos 32
uno es Ciudad de México y el otro es el estado de Oaxaca, ya es legal la interrupción del embarazo. En el caso de la Ciudad de México ya tiene un poco más de tiempo, fue el primer estado en consolidar este procedimiento, y bueno, en el caso de Oaxaca tiene apenas, va más o menos para un año que se consolidó este procedimiento de poderlo realizar. Aquí podríamos decir y emitir cualquier cosa, pero es muy importante que en torno a esta problemática y desde la óptica del trabajo social podamos en primera nada salvaguardar los principios de los seres humanos para los cuales trabajamos, sea en la institución que sea en un órgano de salud, en uno educativo, en uno penitenciario. Siempre debemos de tratar de salvaguardar los principios del ser humano, y a partir de esta situación, pues lógicamente no emitir juicios ni dar valores de carácter personal. En segunda instancia, como lo dice el decálogo, es muy importante esta parte de salvaguardar y proteger los derechos humanos de las personas, ya sea que elijan esta parte de tomar la interrupción legal del embarazo o no lo quieran hacer. Bueno, pues es muy importante que el profesional del trabajo social siempre debe de salvaguardar los derechos de las personas, y como lo decíamos, no discriminar porque se quiera o no tomar, y sobre todo alejarnos de estas posturas que en lugar de generar beneficios puedan generar contradicciones o puedan generar conflictos en torno a la persona que ya de por sí vive una situación compleja. Es muy importante también en esta situación que los estados, claro, que deben de garantizar esta parte de la educación sexual, y que la interrupción legal del embarazo sea una de las últimas consecuencias de esta toma de decisiones en torno a esta circunstancia de poder tener un hijo no planificado. Y a partir de esa situación es muy importante que también un profesional del trabajo dé todas las posibilidades a través de orientaciones objetivas que puedan lógicamente dar un panorama a la persona que lo quiera realizar o que no lo quiera realizar. Hablando también en el caso de países donde todavía no es legal este procedimiento médico, bueno, pues también es muy importante de garantizar los derechos de las personas, pero sobre todo no caer en esta parte, y es muy importante orientar también en torno a que estos procedimientos médicos no se realicen de manera clandestina o de manera ilegal, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque también puede perjudicar la salud de las personas que lleguen a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque es muy importante que para este tipo de procedimientos médicos, bueno, pues se tenga esta parte de las medidas sanitarias adecuadas. Entonces, a partir de esta situación y a través del principio de la justicia social, es muy importante que en este entorno de situaciones que pueden llegar a generar debate, es muy importante pues no tener este estandarte de la justicia social, escuchar todas las voces, escuchar todos los fundamentos y todos los pensamientos. También es muy importante de no menospreciar a las personas que puedan pensar diferente a nosotros. Yo pongo un ejemplo: Carlos Priego está a favor del aborto y considera que cada persona puede tener la toma de decisiones que considere correcto. Esa es una forma que yo considero adecuado, pero no me puedo poner en conflicto o no puedo menospreciar o minimizar a una persona que piense lo contrario a mí. Ya hablando en el marco del trabajo social, bueno, pues debemos ofrecer todas las posibilidades a través de orientaciones para que para el usuario que quiera llegar a tomar este procedimiento tenga las medidas sanitarias necesarias, y sobre todo que decida a partir de su libre derecho de poderlo hacer y su libre determinación si quiere realizar una interrupción del embarazo o no. A partir de esta situación, creo que es muy importante que en los pueblos latinoamericanos ejerzamos también esta parte de la promoción social en torno a cuáles pueden ser las medidas preventivas, y sobre todo invertir en la prevención, que es una de las áreas donde posiblemente tengamos mayores rezagos o mayores carencias. A partir de invertir en la promoción social se pueden minimizar este tipo de situaciones y lógicamente reducir esta tasa de personas que quieran decidir tomar como una decisión, bueno, pues la interrupción
legal del embarazo. Así que este es más o menos a grosso modo cómo podemos llevar en práctica estos 3 principios y en torno a esta situación que puede llegar a causar mucho conflicto, ¿no? Cada quien puede tener el libre pensamiento que en torno a estas circunstancias, pero es muy importante aquí que respetemos y que no menospreciemos la posición o la visión del otro. No podemos hacer cambiar de decisiones a las personas que están a nuestro alrededor o enfatizarnos o enojarnos o insultar a una persona que piense contrario a nosotros, porque es muy importante que siempre todos tengamos esta libertad de podernos expresar. Así que por esta ocasión terminamos con este videoblog de Es Tiempo de Trabajo Social. Esperamos que pueda ser productiva esta parte. Vamos a ir tocando en videos subsecuentes esta parte de la Declaración Global de los Principios Éticos del Trabajo Social, elaborado por la Federación Internacional del Trabajo Social. A mí me resulta un documento muy interesante, muy nutritivo y sobre todo que debemos de llevar en práctica todos los días en el ejercicio del trabajo social. Por esta ocasión me despido, les mando un beso muy grande a donde quiera que se encuentren. Déjanos en los comentarios si crees que lo que se acaba de emitir en este video de Es Tiempo de Trabajo Social tenga coherencia, no tenga coherencia, cuál es tu postura en torno a esta situación y bueno, a partir de esto podamos generar la retroalimentación en torno a lo que nosotros pensamos y consideramos relativo a la interrupción legal del embarazo. Por esta ocasión me despido en esta edición bacana y finísima de Es Tiempo de Trabajo Social. Nos vemos la próxima.